Hermanos, pues es un gusto como siempre, ¿verdad?, estar por acá y tener la oportunidad de compartir. Para algunos probablemente recordar, para otros es algo nuevo por aprender. Pero siempre, ¿verdad?, es mi deseo y gusto estar acá con ustedes y compartir un poco de la palabra de Dios. Quiero usar algunos versículos de introducción para donde vamos a estar, ¿verdad?, estudiando un pasaje muy conocido. Pero quiero que vayamos primeramente al libro de Efesios. Quiero que leamos 3 versículos y después vamos a estar, ¿verdad?, en nuestra cita bíblica. En Efesios, capítulo 4, Efesios 4 y el versículo 27. Y quiero que me ayuden tres jovencitos o hermanos adultos que me lean, ¿verdad?, Efesios 4, 27, primeramente, por favor. Ok, ahora por favor, Santiago 4:7. Santiago 4:7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Amén. Otro versículo, por favor. Primera de Juan 3:8. Perdón, Efesios 6:11. Efesios 6:11. Capítulo 6, versículo 11. Por favor. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Cada uno de los versículos, hermanos, que leían, ¿verdad?, los jóvenes, tienen una cosa en común. Y esa cosa en común es lo que el enemigo, Satanás, tratará o buscará de hacer para con cada uno de aquellos que están en Cristo Jesús. Primeramente, Efesios, ¿verdad?, decía, ni deis lugar al diablo. Segundamente, ¿verdad?, Santiago hablaba, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y Efesios 6:11 decía, para estar firme contra las acechanzas del diablo. No vamos a hablar en la iglesia, ¿verdad?, no engrandecemos ese nombre, pero es interesante resaltar, ¿verdad?, a ese enemigo principal que tiene Dios y por lo tanto de igual manera tenemos nosotros. Y ese enemigo principal que tenemos es Satanás, es el diablo. Y cuando hablamos de él, lo traemos a la memoria a él, debemos de entender lo que pasó allá en Génesis 3. Y quiero que vayamos, ¿verdad?, allá a Génesis 3, tomando en referencia los 3 versículos que leíamos, para ver y conocer cómo él, ¿verdad?, siempre desde el inicio, en Génesis 3, él ha estado en contra, oponiéndose a lo que es la voluntad de Dios, buscando como que lo que Dios, ¿verdad?, ha determinado o manda que se haga, que se evite o que no se haga. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, ese es nuestro texto, en el cual, ¿verdad?, y vamos a estar meditando. Es un texto, ¿verdad?, que probablemente nosotros conocemos, probablemente los niños que han crecido en una iglesia y en las clases dominicales les han compartido, pero es interesante cuando nosotros encontramos ese proceso, esa forma, esa dirección, no solamente hablando de la serpiente o Satanás en capítulo 3 de Génesis, sino, ¿verdad?, los efectos que ocasiona a través de lo que se dice. Vamos a leer Génesis capítulo 3, vamos a leer algunos versículos, amén. Dice así la palabra de Dios, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oremos. Padre,
Gracias, Dios Todopoderoso, por la oportunidad que tenemos de estar acá, Señor, y poder, mi Dios amado, a través de este momento adorar su santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Dios poderoso, por la bendición que tenemos de abrir su palabra, la Escritura con nosotros, Señor, y poder, mi Dios amado, pues conocer, entender, mi Dios eterno, cada cosa que usted ha expuesto en ella, Señor. Abre, Dios Todopoderoso, nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestro ser completo, Dios, sea bajo la dirección suya, Espíritu Santo, para que su palabra, pues, haga, mi Dios eterno, el efecto que ella hace, la cual está viva y afecta la vida nuestra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, oramos. Amén y amén. Yo quiero dirigirle en tres cosas en esta tarde, hermano. Primeramente, quiero que veamos la sutileza o la forma en la cual la serpiente trabajó, trató, indujo, sedujo y llevó a cabo que la mujer fracasara. Cuando nosotros hablábamos al principio leyendo los primeros versículos que leíamos como introducción, no debemos de minimizar, no debemos de olvidar que Satanás está trabajando. No debemos de olvidar que el enemigo principal, que es Satanás, se opone a todo aquello que se llama Dios. No debemos de tener fuera de nuestro entendimiento que Satanás estará actuando. Y él actúa de una manera muy táctica, de una manera muy sutil, de una manera muy inteligente. Y acá en Génesis 3 vamos a notar y vamos a resaltar esas cosas, las cuales, verdad, las encontramos en la palabra de Dios. Primeramente, sutileza quiere decir alguien, definiendo, verdad, brevemente la palabra, es alguien hablando de una manera muy suave, es alguien hablando de una manera muy inteligente, es alguien hablando de una manera muy pasivamente. ¿Para qué? Para que sus planes se lleven a cabo. En otras palabras, alguien que habla con sutileza es una persona que llega muy sutilmente, muy verdad, con propósitos propios para convencer a alguien en lo que ella ya ha determinado. Y esa es la manera en la cual, verdad, Satanás o la serpiente llegó ante Eva. Nosotros hemos notado y conocemos este pasaje y miramos cómo la serpiente llegó, verdad, ante Eva y comenzó esa conversación con ella. Y quiero que leamos en el verso 1. Primeramente, la serpiente sutilmente puso en duda la palabra que Dios había dado a Adán y a Eva. Primeramente puso duda en los oídos de Eva a lo que Dios había dicho. Y mire lo que dice, versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y esta es la pregunta: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Nosotros podemos conocer, podemos saber y entendemos a través del Génesis que Dios no dijo eso a Adán. Podemos entender que Dios no expresó, no comunicó eso a Adán. Pero aparentemente la pregunta que Satanás, verdad, o la serpiente compartía o hacía a Eva, de una manera muy sutil la estaba llevando para que comenzara esa forma de interactuar con ella, o para que pensara en lo que Dios había dicho, lo cual la serpiente lo estaba diciendo de una manera errónea, equivocada. Ella dice: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Podemos saber y entendemos que Dios no había dicho eso. Al contrario, Dios había dicho: de todos los árboles del huerto podrás comer, excepto de uno. ¿Por qué? Porque habrán consecuencias. ¿Por qué? Porque algo pasará el día que comáis de ese fruto, de ese árbol. Sabemos acá en Génesis 3 qué pasó, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que el hombre, verdad, hizo en contra de Dios, y fue desobediencia, fue desobedecer. Pero miramos que eso se determinó o se llevó a cabo por medio de la astucia del enemigo, por medio de la astucia de la serpiente, tanto así trayendo la palabra de Dios o porciones de la palabra de Dios para convencer a la mujer. De esa manera Satanás trabaja. Dice alguien, y este dicho lo hemos escuchado: no hay peor mentira que la que se acerca a la verdad. No hay peor mentira que la que lleva parte de verdad. Esa es la peor mentira que existe. Y si nosotros notamos la astucia o la sutileza de la serpiente, cuando llega ante ella le dice: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Ahora, algo interesante, otra cosa que la serpiente, ¿verdad?, en su manera astuta hizo fue negar la verdad de Dios. Más adelante vamos a conocer las respuestas de la mujer, pero primeramente estamos hablando de la serpiente. Su forma, ¿verdad?, del enemigo, su forma de llegar, su forma de atacar, cómo él sutilmente, porque todavía él está atacando, todavía él no está tranquilo. Y en eso es lo que le quiero dirigir como iglesia, como creyentes, como conocedores de Cristo, que nos guardemos de la dirección, ¿verdad?, o la forma que el enemigo trabaja a través de las circunstancias, a través del mundo, a través de la sociedad, a través de lo que hoy existe en la actualidad. Él, ¿verdad?, dijo con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él, ¿verdad?, puso duda en la mujer la palabra de Dios. Otra cosa que él hizo, negó la verdad de Dios. Mire lo que dice el versículo 4. La mujer y él y la serpiente interactuaban. Versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. En total oposición a lo que Dios había dicho. Amén. Dios había dicho y había determinado que el día que el hombre tomara de ese fruto, ¿qué iba a pasar a él? Iba a morir. No dijo posiblemente vas a morir, posiblemente pasará esto. No, él dijo moriréis. El día que de él tomare, ciertamente moriréis. Y ahora viene la serpiente y dice, no moriréis. Dando verdad, negando la verdad de Dios, negando lo que Dios había establecido. Y de esa manera, hermanos, Satanás y amigos, sigue trabajando en la actualidad. Él está en oposición a lo que Dios ha determinado, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios, ¿verdad?, ha dado a conocer a través de su palabra. Él negó la verdad de Dios a través de decir, no moriréis, en oposición total a Dios. Se opuso a lo que Dios había dicho, se opuso a lo que Dios había determinado hacer, se opuso a lo que Dios dijo que ocurriría si ellos, ¿verdad?, tomaban de ese fruto en desobediencia y comían. Pero no solamente hizo de esa forma, no solamente hizo esto, la serpiente, sino que ella difamó el carácter de Dios. Difamar es hablar, es decir cosas que no son de alguna persona, expresar o comunicar algo a alguien de otra persona que no es, y eso hizo la serpiente. Mire lo que dice en el versículo 5. La mujer contestaba a ella y dice, cuando dijo no moriréis, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, la serpiente, difamaba. Quiero que vayamos allá, por favor, a Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, guarde su cita ahí en Génesis. Hablando de la serpiente, debemos de saber qué dice la Escritura, quién es la serpiente. Y Apocalipsis 12 nos da una referencia acerca de esa serpiente encontrada en Génesis capítulo 3. Y dice en Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, hablando de la serpiente encontrada ya en Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual, engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás tiene un propósito. Lo llevó y lo determinó a cabo allá en Génesis 3. Engañó a la mujer. Engañó a Eva. Engañó a Eva de una manera muy sutil, muy estratégica, ¿verdad? De una manera muy inteligente, utilizando la palabra de Dios para atraer la atención de ella y dirigirla hacia el objetivo que ella, Satanás mismo, había determinado, y era que el hombre desobedeciera a Dios. Difamó el carácter de Dios a decir verdad. Dios sabe que esto va a pasar. Dios sabe que el día que comáis de este fruto, vuestros ojos serán abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la astucia, esa es la forma en la cual, ¿verdad?, el enemigo trabaja. Esa es la manera en la cual la serpiente trabajó
en seducir, en provocar o en dirigir, ¿verdad?, a Eva y a Adán a la desobediencia que cometieron allá en Génesis 3. Pero ¿cómo respondió la mujer? ¿Cómo respondió Eva? Versículo 2. Primeramente, hermanos, debemos de ver, porque esto en la actualidad puede pasar y está sucediendo entre nosotros. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios o pensamos que la conocemos, o si la traemos en el momento oportuno, debe de ser tal a como Dios la ha dicho, tal a como Dios la ha determinado. Porque si no, se incurrirá en error, como Eva, en fracaso. Primeramente, Eva, respondiendo a la serpiente, ella citó la palabra de Dios erróneamente. Vamos a leer lo que dice el versículo 2. La serpiente, ¿verdad?, llegó a Eva y le dijo: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. No sé si usted puede notar y puede ver la forma en la que Eva, la forma en que la mujer citó la palabra de Dios. Ella la citó, la trajo, ¿verdad?, a expresar de una manera no a como Dios la había mencionado, a como Dios la había dicho. Y eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos compete a nosotros proclamar y anunciar y comunicar lo que Dios ha determinado hacer a través de su palabra. Ella dijo: del fruto de los árboles del huerto podremos comer. No, Dios dijo: de todos los árboles del huerto podrás comer. Eva, en primer lugar, respondió de una manera errónea, citando la palabra de Dios equivocadamente, no a como Dios la había establecido. Y muchas veces incurrimos en ese error, muchas veces incurrimos en esa manera, y digo incurrimos porque muchas veces me pasa. Decimos cosas que decimos que Dios ha dicho, pero por no conocerla correctamente, decimos algo que Dios no ha comunicado. Decimos algo que no da honra y gloria a Dios. La mujer, ¿verdad?, citó erróneamente la palabra de Dios en la defensa que tenía en cuanto a la serpiente. Ella dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿verdad? Y añadió algo. Dice, leamos nuevamente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Quiero que vayamos y leamos ahí en capítulo 2 de Génesis. ¿Qué dijo Dios? ¿Cuál fue la ordenanza, la instrucción que Dios había dado a ellos? Génesis 2, 16 y 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Dios había dicho algo. En ningún momento podemos notar que Dios dijo: no toques ese árbol. Dios nuevamente dice así, mismo versículo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. La mujer citó la palabra de Dios, pero añadió, dijo algo que Dios no había establecido. Dios no dijo que no podían tocar el árbol. Dios dijo: no comerán de ese árbol, porque si comen, tal cosa va a suceder. En su respuesta, la mujer citó la palabra de Dios de una manera errada, equivocada, no a como Dios la había establecido. En la respuesta de la mujer, hermanos, ella minimizó el peligro de interactuar y de llegar al fruto y comerlo. ¿Qué dijo Dios que pasaría a ellos si tomaban de este fruto? Morirían. Morirían. Esa comunión que había entre Dios y el hombre se perdería, sería rota, y sabemos que eso pasó. Hubo una separación cuando ellos desobedecieron y el pecado entró en el mundo, y esa comunión se quebró, se rompió. Pero por la misericordia y la bondad de Dios a través de Jesucristo es que eso se restauró. La comunión con el Padre, la comunión con Dios mismo, ¿verdad?, se restauró por la obra perfecta de Cristo Jesús, siendo Él la conexión entre los hombres y Dios. La mujer minimizó el peligro cuando Dios había dicho: ciertamente morirás.
Ciertamente no, Dios había dicho, morirás el día que tomes de ese fruto. Dios había dicho, morirás el día que desobedezas. Morirás el día que tome de ese fruto y comas. Vas a morir. No dijo posiblemente vas a morir, o algo podría pasar, o algo va a pasar. Dios dijo, el día que coma de él vas a morir. Dios había determinado el peligro y lo que podía pasar o suceder a través de llegarse al fruto. La respuesta de la mujer, ella es verdad, en su respuesta, como decía, citó la palabra errónea, la palabra equivocada, citó erradamente la palabra de Dios, minimizó el peligro de aquello que Dios había determinado y tomó en forma equivocada el propósito de Dios. Hermanos, en el huerto, hermanos y amigos, en el huerto habían dos árboles de gran importancia. Amén. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y estaba el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios solamente determinó y dio una sola ordenanza al hombre. Del árbol, ¿verdad? Del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero ¿qué del árbol de la vida? La mujer, ¿verdad?, en su defensa tomó en forma equivocada el propósito de Dios o no pudo entender cuál era el propósito de Dios, lo que Dios había determinado hacer. Sabemos más adelante que cuando el hombre fracasó, cuando el hombre desobedeció, cuando ambos tomaron el fruto y comieron, sabemos qué sucedió, qué hizo Dios. Dios dio juicio a cada uno de ellos, los expulsó del huerto y mandó a querubines a que protegieran el huerto, pero principalmente, ¿qué cosa en el huerto? El árbol de la vida. Quiero que leamos lo que dice ahí, más adelante en el versículo 22. 3:22. Dice, esto fue posterior a dar juicio a ellos y expulsarlo del huerto. Dice así, 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el 22 dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. La Trinidad mencionada ahí, ¿verdad? El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, guardemos, parafraseando lo que dijo, guardemos, no permitamos que no suceda que Él llegue y tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Dios mandó, le sacó de aquel lugar y mandó a guardar, a proteger este árbol. Este árbol del cual no fue prohibido que ellos comieran. ¿Iban a vivir para siempre? Físicamente, espiritualmente, es incierto. No sabemos. Probablemente algunos saben. Probablemente yo no he llegado a esa comprensión. Pero sí lo que podemos notar que Dios no prohibió a que ellos comieran o llegaran a ese árbol. Sí prohibió que llegaran al árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces la mujer en su respuesta no pudo comprender, no verdad entendió el propósito que Dios tenía establecido. Ahora la forma en la que Satanás, la forma en que la serpiente sedujo o dirigió, hermano, a la mujer, fue en la misma área en la cual hoy en la actualidad cada hombre y mujer es dirigido o es seducido. En tres áreas específicas, el hombre, el creyente, es seducido, es provocado en la misma manera que ella utilizó en primer lugar la lujuria de la carne o los deseos de la carne. Vamos a ir a Primera de Juan. En Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 6. Esa fue la misma forma que utilizó Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Juan,
Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 3 cosas mencionadas, 3 cosas en las cuales la mujer fue dirigida, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Leamos lo que dice Génesis 3. Mire lo que dice. Dice en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿para qué? Para comer. Los deseos de la carne. La mujer vio, la mujer entendió, miró y miró que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Era bueno para saciar, ¿verdad?, el estómago, su carne. Miró, ¿verdad?, que era, dice en el versículo 6, y que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. En las 3 áreas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo o la vanagloria de la vida, son cosas en las cuales Satanás o la serpiente dirigió a la mujer, en las cuales ella fracasó. Yo en una ocasión enseñaba, hace semanas, de esto en la iglesia. Yo decía esto: cuando un hijo de Dios fracasa, tuvimos un caso allá en la iglesia de un matrimonio que se separó, matrimonio se rompió, se separaron. Y eso nos afectó como iglesia porque era una hermana muy querida. Tanto así que ella tuvo que irse de Ticuantepe, ¿verdad? Se fue para su ciudad, ¿verdad? Y el matrimonio se rompió, no continuó más. Pero hablando de las tácticas, hablando de la forma del enemigo, yo le decía a la iglesia, y les digo y comunico a ustedes, cuando alguien fracasa, no crea que eso pasa de ahorita para allá. Satanás comienza a trabajar, comienza, ¿verdad?, a dirigir, comienza a actuar, comienza a determinar, comienza, ¿verdad?, sutilmente, a través de la experiencia, a través de la gente, a través de las cosas de este mundo. Y el hombre, cuando se mira, se ve fracasado. Por eso debemos de entender lo que decíamos al principio, allá lo que dice Efesios. Hay que entender el entendimiento de que Satanás, ¿verdad?, va a atacar. Satanás está, ¿verdad?, atento. Dice su palabra ahí en Pedro, buscando a quién devorar. Satanás, ¿verdad?, está activo. Y en las cosas de este mundo dice que tales deseos no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Provienen de la forma, el sistema de este mundo, el cual es en contra de la voluntad de Dios. Si nosotros venimos, y yo sé que cada uno de nosotros hoy en la actualidad, ¿verdad?, tenemos diferentes medios de comunicación en nuestros hogares, televisión, radio, teléfono, internet, computadora, diferentes medios. Cuando nosotros venimos y abrimos o encendemos cualquiera de ellos, ¿qué es lo que más se resalta allí? El mundo, las cosas de este mundo. Es una dirección, es algo que Satanás, ¿verdad?, lleva a cabo. ¿Para qué? Para hacer fracasar, para seducir, para hacer que el Hijo de Dios, la persona que está conociendo a Dios, fracase. Esta misma forma quiso hacer con Cristo Jesús. Vamos a Mateo capítulo 4. Esta misma forma, algunos dirán, no, Dios no me va a atacar de esa manera. No dude eso. Si lo hizo a Cristo. Mateo capítulo 4. Quiso hacerlo. Vino delante de Jesús. Y mire lo que dice en Mateo 4, versículo 1 al 11. Entonces Jesús, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le
y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, utilizando las escrituras o parte de ella. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás trató, vino, tentó, pero no tuvo éxito delante de nuestro Cristo. Eva fracasó. Eva, verdad, cayó en la dirección sutil de él, de igual manera el hombre. Pero Jesucristo, verdad, no. Él puso pasar verdad, puso no solamente por ser Dios, sino por la dirección y la forma que Él comunica o nos enseña acá en Mateo 4, utilizando las Escrituras, trayendo en el momento oportuno la Escritura y de la manera que Dios la ha establecido. Decía un pastor, yo ahora peco menos que antes. Y le preguntaban, ¿por qué? Bueno, porque ahora cuando viene una tentación, hay muchos versículos que llegan a mi mente que me evitan, que me dirigen a que no cometa tal falta. El conocimiento de la palabra de Dios, el entender lo que Dios ha dicho, el traerlo a nuestra vida en el momento oportuno, nos guiará, nos enseñará, nos protegerá de cosas, ¿verdad?, las cuales no convienen, hermanos. De cosas en las cuales nos convienen. Vayamos por favor allá a Génesis 3 nuevamente. El hombre fracasó. Dice el versículo 6 nuevamente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre fracasó. El hombre en Génesis capítulo 3, hermanos, desobedeció a Dios. Ese fue el pecado que él cometió. No cumplió, no determinó lo que Dios había mandado. En esa misma área, en esa misma forma, en esa misma cosa, el hombre hoy desobedece a Dios, fracasa delante de Dios, desobedece a Dios, no cumple, no determina aquello que Dios ha mandado. Es interesante lo que pasó posterior a ello. Cuando el hombre fracasa, cuando el hombre hace algo, cuando el hombre ha incurrido en aquello que a Dios no agrada, recibirá lo que merece, recibirá lo que ha cultivado, recibirá lo que él, verdad, ha buscado. Dios, verdad, después de esto, él se dirigió en el huerto y él llamaba al hombre. Y verdad, y al ver lo que había pasado, al conocer lo que había sucedido, él trajo juicio ante la serpiente, ante la mujer y ante la tierra y el hombre mismo. Cada cosa, cada acto, cada decisión que tomamos que es en contra de la voluntad de Dios, sea usted creyente, sea usted no creyente, usted recibirá lo que merece. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo, porque Él es santo, porque Él es perfecto. No porque Él no tenga amor, no, porque Él dará a cada uno lo que merece. Mire lo que dice ahí en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La maldición a la serpiente, la maldición, ¿verdad?, a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 16. La retribución a la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces.
Con dolor dará luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Me encanta esa frase. Él obedeció a la voz de la mujer y no obedeció ¿qué voz? La voz de él, la voz de Dios. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no a lo que yo te mandé, si Dios, no encontramos eso. Pero él dice, por cuanto obedeciste a ella y no a lo que yo te había dicho, probablemente esto pasará. Y dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y comienza a exponer, a comunicar aquellas cosas que hasta hoy en día están con nosotros. Aquellas cosas que hasta hoy en día, ¿verdad?, están entre nosotros. Hermanos, yo sé que nosotros conocemos perfectamente Génesis 3. Pero la cosa de la enseñanza, la cosa central es esta: guárdese, protéjase. Usted creyente, usted hijo de Dios, tenga cuidado. Protéjase porque Satanás sigue siendo sutil. Tiene una manera de atacar. Hay tantos versículos que hablan del protegerse en cuanto a él. Dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Guardémonos, protejámonos, porque Él utilizará los medios, las formas, las personas necesarias para que usted, ¿verdad?, fracase delante de Dios y incurra en desobediencia. Guárdese bajo el conocimiento de la palabra de Dios, bajo el conocimiento, ¿verdad?, de las Escrituras, bajo el conocimiento de la persona de Cristo. Protéjase de esa manera. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, gracias Dios poderoso por su palabra. Este capítulo, Dios, muy conocido en nuestra vida. Lo hemos escuchado, leído innumerables veces, Señor. Fue el inicio, Dios, en el cual Dios Todopoderoso, el pecado entró en el mundo. Fue el inicio, Dios, de la entrada del pecado. Y con él la muerte, Señor, la separación entre los hombres y usted, mi Dios Todopoderoso. Pero en medio de este capítulo, Señor, podemos conocer tantas cosas, Señor, como la astucia, la manera, la forma del enemigo, Dios, cómo actúa, cómo trabaja. Y tenemos experiencia, Señor, de cómo Él actúa, cómo Él hace, mi Dios amado, que sus hijos, aquellos suyos, desobedezcan, fracasen, Señor. Guárdanos, oh Dios Todopoderoso. Dirígenos, Dios, siempre hacia la persona de usted, mi Cristo Jesús. También, Señor, podemos conocer la manera y la forma en la cual la mujer respondió. Y nos lleva a entender a nosotros que el conocimiento de su palabra nos llevará, Dios Todopoderoso, a poder guardarnos de las tentaciones. Que el conocimiento de su palabra, Dios, nos llevará a evitar fracasos en nuestra vida, que no den honra y gloria a usted, Señor. También, Dios Todopoderoso, podemos ver la manera, la forma en la cual, Señor, Satanás, el enemigo, atacará a nosotros, Señor, a sus hijos. La carne es una de ellas, los ojos, Dios, y la vanagloria, los deseos que están ahí en nosotros, que no son buenos, Señor, que muchas veces son dirigidos o son renacidos por medio del viejo hombre que está en nosotros, Señor, el cual dice su palabra ahí en Romanos que ya fue crucificado, exterminado, Señor. Pero también, Dios, aprendemos de que usted traerá a cada uno lo que debe, lo que ha ganado, lo que ha buscado, Señor. Gracias damos infinita a usted, Señor, que ahora, por la fe puesta en usted, Señor, gozamos de salvación, gozamos de perdón de pecado. Gozamos, Dios amado, de una relación plena con usted, en la cual, Señor, de igual manera, de igual forma, Dios, debemos de procurar la obediencia a usted, a su palabra, mi Dios Todopoderoso. Bendice a mis hermanos, Señor, y que su palabra, Señor, haya sido de bendición para recordar o para aprender o para saber dirigirnos en este mundo en el cual nos encontramos, Señor, que es en contra de su voluntad, Señor. Es en oposición a usted, mi Dios. Gracias, Rey eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.